En este video vamos a hablar sobre el espectro de las lámparas, sobre el espectrómetro. Vamos a definir qué es un espectrómetro. Vamos a hablar un poco sobre el espectro visible. También luego vamos a hacer un pequeño experimento, ya que como ingenieros nos interesa experimentar, encontrar diferentes valores y ver que lo que vemos en la teoría se cristaliza en un conocimiento práctico, en alguna práctica. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento en el cual vamos a hacer un espectrómetro casero. Voy a indicar los pasos, cómo se hace, y luego vamos a comprobar si funciona. Entonces, empecemos con hablar qué es un espectrómetro. Un espectrómetro óptico o espectroscopio es un instrumento que sirve para medir las propiedades de la luz en una determinada porción del espectro electromagnético. La variable que se mide generalmente es la intensidad luminosa, pero se puede medir también, por ejemplo, el estado de polarización electromagnética. La variable independiente suele ser la longitud de la luz, generalmente expresada en submúltiplos del metros, aunque algunas veces pueda ser expresada en cualquier unidad directamente proporcional a la energía del fotón, como la frecuencia o los electronvoltios, que mantienen una relación inversa con la longitud de onda. Se utilizan espectrómetros en espectroscopia para producir líneas espectrales y medir sus longitudes de onda e intensidades de dos espectros luminosos. Aquí vemos un espectrómetro óptico, un aparato muy caro. En cierta parte funciona como un osciloscopio, ya que vamos a ver ondas, vamos a ver longitudes de ondas, vamos a medir espectros, vamos a experimentar con él, vamos a introducir vamos a ver el espectro en ciertos gases. En este puerto USB se guardan las formas de onda y esas muestras, al igual que un osciloscopio, se analizan a través de herramientas computacionales. Tenemos ciertas perillas para manejar las escalas, diferentes modos de pausa, que se detenga en cierto momento, etcétera, etcétera. Es casi como un osciloscopio, pero no es exactamente un osciloscopio. Vamos a hablar un poco sobre el espectro visible que vemos. Las longitudes de ondas comprendidas entre 380 y 760 nanómetros son visibles para el ojo humano. Cuando están presentes todas las longitudes de onda, el resultado es lo que denominamos luz blanca. Se llama un espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos del espectro visible. Un típico ojo humano responderá a las longitudes de onda desde 400 a 700 nm, o mejor dicho, nanómetros, aunque algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda diferentes. Los ojos de muchas especies perciben longitudes de onda diferentes de la del espectro visible del ojo humano. Aquí podemos ver cómo se mide el espectro de estos colores. Repasemos cómo son, de cuántos nanómetros, de cuánto es la longitud de onda son visibles para el ojo humano. Tenemos que están entre 380 y 760. Entonces aquí estos son los colores que son visibles para el espectro del ojo humano.
No tenemos en cuenta las frecuencias no visibles a los humanos, como las radiaciones o las microondas, que esas son las ondas, como por ejemplo la tecnología 5G, las ondas de los radios, de televisión, que eso no es perceptible para los humanos. El índice ultravioleta, UVI o Ultravioleta Index, es una medida de la intensidad de radiación ultravioleta que alcanza la superficie de la Tierra. Es preciso decir que los rayos ultravioleta son necesarios para la vida. Recordemos que la fotosíntesis de las plantas tiene lugar gracias a la energía de los rayos ultravioleta o que los humanos necesitamos exponernos a la luz solar y precisamente a la radiación UVB para sintetizar en la piel la vitamina D, cuyo déficit puede provocar una deficiente mineralización de los huesos. Sin embargo, una sobreexposición a los rayos ultravioleta puede ser perjudicial. Todos estamos expuestos a este tipo de radiación UV procedente del sol y de numerosas fuentes artificiales utilizadas en la industria, el comercio y durante el tiempo libre. El sol emite luz, calor y radiación UV. La región UV abarca el intervalo de longitudes de onda de 100 a 400 nanómetros y se divide en las tres bandas siguientes. Tenemos una banda de 315 a 400, otra de 280 a 315, 100 y 280. Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono absorben toda la radiación UVC y aproximadamente el 90% de la radiación UVB. La atmósfera absorbe la radiación UVA en menor medida. En consecuencia, la radiación UV que alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos UVA, con una pequeña parte de rayos UVB. Para nosotros, a la hora de plantearnos una iluminación, tenemos que tener en cuenta que hay fuentes de luz, ya lo hemos visto, que se fabrican con mercurio. El resultado es que al emitir luz también emiten ultravioletas, perjudiciales, decoloran. Algunas de ellas emiten tanto que es peligroso mirarlas y deben funcionar con filtro. Otras están fabricadas para que emitan ondas determinadas, como las que se usan en los quirófanos, que hacen una función bactericida indispensable, o en la industria para imprentas y secados de resina. Algunas de ellas, no perjudiciales para los humanos, la usamos cotidianamente para ver los billetes falsos en salas de fiestas, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Que hay bombillas que se fabrican con mercurio. Entonces, a través de un espectrómetro, podemos ver el espectro del mercurio a través de estas bombillas o los diferentes gases que componen estas bombillas. Las simples lámparas fluorescentes, ya sea tubos o compactas, emiten ultravioletas y esto hay que tenerlo en cuenta. Los objetos expuestos de forma prolongada a estas luces pueden decolorarse. No iluminaremos una sala de arte, un museo con lámparas que emitan ultravioleta. Lo mismo hace el sol si dejamos la ropa al secar. Dicho esto, ya hemos hablado un poco sobre los espectros visibles, un poco sobre la luz ultravioleta. Ahora, a través del portal Spectral Workbench, una página web, se pueden encontrar diferentes espectros de las lámparas y experimentar con un espectrómetro o hacer algún experimento de espectrómetro casero, con el cual intentaremos medir la fuente de luz artificial. Se recomienda probarlo con diferentes tipos de bombillos, como LED, bombillos incandescentes y bombillas fluorescentes. Se encienden, apuntamos el espectrómetro hacia ellos y observamos cuanto menos
el espectro del arco iris y se ven distintas líneas de emisión del espectro de mercurio de vapor de mercurio en las lámparas. Esto es muy interesante de ver. Como por ejemplo, en una luz incandescente vamos a tener este espectro y vamos a tener esta onda, estas diferentes longitudes de onda. Para el LED vamos a ver los espectros que normalmente se acumulan, están en esta parte. Fíjense que parece que es una porción del incandescente. Y luego la fluorescente vemos como estas rayas. Entonces, el portal Spectral Workbench es un laboratorio online en el cual, primero que todo, nos registramos. Si tenemos un espectrómetro, tomamos una captura hacia una lámpara, pero como un espectrómetro es un aparato muy difícil de conseguir, normalmente se usan en los laboratorios, no es normal que tengamos un espectrómetro en casa, a menos que seamos científicos. Vamos a hacer un espectrómetro casero. Cuando lo tengamos, apuntamos hacia la luz de estos bombillos y vamos a tomar una foto con nuestro teléfono a través de ese espectrómetro casero y vamos a tener ciertas fotos que vamos a comparar con estos espectros, como el de una fuente de luz LED, del cielo, un láser, y vamos a ver que podemos concluir con las funciones del espectro, con las funciones del espectrómetro y que podemos concluir de estos experimentos o qué aplicaciones se pueden utilizar o se usan hoy en día a la humanidad a través de estos principios. Entonces, volviendo a la interfaz de la página, nos registramos, subimos la captura que tomamos con la foto de nuestro teléfono a través del espectrómetro y luego podemos ir comparando. Aquí hay tutoriales de cómo usar la página, cómo cambiar las longitudes de onda, hacer otros experimentos muy interesantes y también podemos ver las fotos subidas por otros usuarios. Entonces, el experimento del espectrómetro y fuentes de luz. Si iluminamos un prisma con una luz blanca, la luz se descompone en los colores del arco iris. Esto se le conoce como el espectro de la luz visible. Si en el trayecto de la luz colocamos un gas, este absorbe las longitudes de onda muy concretas. Entonces, en el espectro se observan franjas que corresponden a las energías absorbidas. A esto se le conoce como el espectro de absorción. Cada elemento químico tiene un espectro de absorción distinto. En este proyecto se analizarán los espectros producidos por las lámparas fluorescentes e incandescentes, vistos mediante un espectrómetro casero que funciona mediante el principio de la red de difracción, que entre comillas digamos que es la capa plástica de un CD, que es un trozo de plástico con canales y rayas que producen el efecto de la descomposición de la luz del prisma, que al ser expuesto a la luz de una lámpara incandescente o fluorescente, se puede observar el espectro modificado por los gases que componen estas lámparas. Y mediante el portal anteriormente mencionados o explicados, se podrán analizar los espectros obtenidos con el espectrómetro casero mediante las fotos obtenidas. Entonces, muy interesante lo que se observa, porque a través del principio de la red de difracción podemos ver las longitudes de ondas que absorben los elementos químicos o los gases. Esto tiene una utilidad muy grande para diferentes aplicaciones en lo que es la humanidad. ¿Cómo hacer un espectrómetro en casa? Primero, para fines prácticos se ha realizado un espectrómetro casero con los siguientes materiales. Un recipiente en forma rectangular o cilíndrica, un CD de una capa, puede ser un DVD también, una cinta adhesiva negra y marrón, una cartulina negra
y el recipiente en nuestro caso es rectangular, como lo vemos. En el extremo inferior se debe cortar un cuadro aproximadamente de 1.5 por 1.5 centímetros. Es un poco difícil de recortar, ya que es difícil cortar esto de una forma cuadrada. Se recomienda utilizar una navaja. Primero marcar el cuadro y lentamente ir cortando, ir contando y darle la forma cuadrada. En los lados superiores se debe abrir una línea con el grosor no mayor a 1 milímetro. En nuestro caso, la tapa del recipiente es transparente y se colocó cinta adhesiva negra. Entonces se fue llenando de cinta adhesiva negra la tapa de arriba del recipiente, porque esto debe ser negro, ya que debe producir una cámara oscura dentro del recipiente. Entonces, cuidadosamente, después de sellar todo esto con el tape negro, se hizo una línea por el medio, quedando un orificio no mayor a 1 milímetro. Luego, el trozo de CD, vamos a pegar cinta adhesiva, como vemos aquí en la foto, y de modo que al despegarla se despegue, la capa no deseada del CD con la misma. Entonces, en la parte de arriba del CD vamos a despegar toda esa capa con la cinta adhesiva y queda de esta forma. Queda este plástico que a través de él se ve como un arco iris. El trozo transparente del CD se adapta al cuadrado hecho en el paso 1 de la tapa y se despega la cinta adhesiva negra para sostenerlo de modo que quede adaptado como una ventanilla de las dimensiones del cuadrado. Hay que colocarlo de modo que las rayas de la luz que se aprecian en el trozo de CD queden paralelas a la ranura de la ventanilla. Entonces, tenemos el cuadrado. Picamos el trozo del CD, recomiendo que lo piquen un poco más grande que el cuadrado, del cuadrado de la parte metálica que vimos hace una foto hace unos momentos. Y luego, con el tirro negro, sellemos toda esta parte, arriba y abajo. Y nos queda como una ventanilla. Luego, dentro del recipiente, debemos crear una cámara oscura. Para ello, pegamos cartulina negra en el interior del recipiente. Agarramos la cartulina, la enrollamos y que quede adaptada a toda la parte interna del recipiente interior. Luego, con estos 5 pasos, tenemos listo el espectrómetro. Con el extremo del recipiente de la línea delgada apuntamos hacia la fuente de luz y del lado de la ventanilla se observa el espectro de luz. Por ejemplo, si apuntamos hacia el sol, podemos ver una línea delgada donde se ve este espectro. Debemos tener cuidado al usar la cámara del teléfono, debemos colocarla cuidadosamente e ir moviendo la zona rectangular del espectrómetro hasta que se vean bien los espectros de la lámpara, ya que si no apuntamos bien, no vamos a tener algo que la cámara pueda captar. Quizás con los ojos lo podamos ver, pero el lente de la cámara no lo podrá captar. Por lo tanto, cuando metamos las fotos tomadas por el teléfono en la página, no va a reconocer las longitudes de onda absorbidas. Entonces, aquí se muestra el espectro tomado a una lámpara fluorescente compacta. Como se indicó anteriormente, se procedió a tomar el espectro de una lámpara fluorescente y el de una lámpara incandescente. Aquí observamos lo siguiente. Vemos las longitudes de onda absorbidas y vemos que es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Vamos a retroceder.
Aquí vemos cómo queda muy parecido a esta foto, como nos debería dar las longitudes de onda absorbidas por la lámpara incandescente. Vemos un trozo negro en lo rojo, uno más pequeño en lo verde, y tendríamos esta forma de onda. Para la LED deberíamos encontrar esto junto, y para la fluorescente deberíamos tener varias rayas. Memoricemos un poco estos dibujos y comparémoslo con lo obtenido. Y como vemos, en la parte roja se ve una raya y aquí otra en la parte verde izquierda. El espectro para la lámpara incandescente, esta es para la fluorescente. Como vimos en las fotos anteriores, veamos unas rayas negras y efectivamente aquí lo vemos. Quizás por el enfoque de la cámara se ve esto un poco corrido hacia la derecha, como una sombra de estas rayas azules, igual que aquí de la verde. Pero aquí, comparado con la foto mostrada en la página, se podría decir que esto es negro, tenemos una raya azul, tenemos negro, otra raya verde y así sucesivamente para la lámpara fluorescente. Para el incandescente, como lo vimos en la foto, vemos aquí como una predominancia más del rojo y el amarillo. Entonces, mediante el portal, capturé en la sesión captura, se subió la foto del espectro de la lámpara fluorescente y pulsando el botón calibrar se procede a ajustar B2 y G2 con los picos y colores de la imagen subida. Y se procede a guardar el archivo con el botón Save para que aparezca en la escala de longitud de onda. Y aquí lo vemos. Aquí vemos la imagen mostrada y cómo se calibra automáticamente. Esta es la parte fluorescente. Cómo se compara con una buena toma de la parte fluorescente. Entonces, esto nos da a pensar que el espectrómetro casero funciona, pero no va a funcionar exactamente como un espectrómetro profesional, un espectrómetro digital. Porque esto se podría decir, esta comparación que se ve aquí arriba en la página, que nos ofrece la página, se ve cómo exactamente deberían quedar el espectro tomado por un espectrómetro digital, y cómo nos queda el que tomamos nosotros. Como dije, puede influir mucho la calidad de la cámara. Entonces se puede decir que es un aproximado. Puede tener un margen de error, pero se ve claramente cómo son las longitudes de ondas absorbidas, cómo queda la onda azul, la onda verde, la onda rojo, y se ve claramente que estas tres tienen un pico igual. Entonces, la figura se observa que en 523 en la escala de longitud de onda, el fit en el color verde indica que hay una buena calibración y coincidencia con los picos respecto a B2 y G2. Y se observa que a medida que aumenta la longitud de onda, cada onda logra su pico en un orden específico. Primero el azul, 97%, luego el verde, 85%, y finalmente el rojo, en un 100%. Sin embargo, el verde no llega al 100%. La onda de color negro es la sumatoria y el promedio de las ondas. En la figura se observa que 700 es la escala longitud de onda, es la escala de la longitud de onda, un espectro muy diferente al de la lámpara fluorescente, y que la intensidad del color azul y rojo son semejantes, mientras que la del verde posee menor intensidad. En conclusión, un 65% azul, 50% verde y 69% rojo. Del experimento se puede concluir lo siguiente. Se ha comprobado que el espectrómetro casero funciona. Sin embargo,
posee claras desventajas que no tiene, posee claras desventajas que no tiene un espectrómetro digital. Por ejemplo, el usuario debe poseer una buena cámara para fotografiar el espectro. La foto puede ser reconocida en la página. Esto es lo que le mencioné, ya que cuando tomé la foto me costó un poco que la cámara detectara el espectro. Entonces, esto es una clara desventaja en comparación de un espectrómetro digital. Entonces, esta desventaja se vio en la foto del espectro de la lámpara incandescente, un espectro que es más difícil de capturar, que luego de muchos intentos de fotografiar este espectro en la mejor fotografía con la que se hizo el análisis, los colores se ven con menor intensidad. Esto afectó la escala del gráfico de la página web, ya que detectó un máximo de 70% de intensidad, cuando lo recomendable es que en cada gráfico siempre se detecte un 100% de intensidad en la onda con mayor intensidad y puede hacerse comparaciones precisas con los espectros. Por lo tanto, se recomienda su uso para proyectos con fines de conocimiento, como lo estamos haciendo ahora. Lo que nos interesa es ver cómo estos gases de las lámparas absorben las longitudes de ondas. Y no, entonces se recomienda para proyectos con fines de conocimiento y no con fines experimentales de investigación. O sea, si vamos a hacer una investigación, vamos a tratar de aportar algo nuevo a la ciencia o vamos a investigar algún fenómeno, no se recomienda hacer esto o utilizar este espectrómetro. Para este caso se recomendaría usar un instrumento de precisión. También es importante destacar que el espectro visible va del infrarrojo al ultravioleta. Sin embargo, las pruebas que se realizaron a lámparas son gases cuyos átomos están excitados. Así, lo que observamos fueron los espectros de emisión, que son complementarios a los espectros de absorción. Ya hace unos videos hablamos cómo funcionaban las lámparas o los bombillos fluorescentes y sabemos que los átomos están excitados mediante la corriente. Entonces, se puede concluir que lo que observamos en estas fotos fueron los espectros de emisión, los cuales son complementarios a los espectros de absorción. Otra conclusión importante es que los ojos trabajan mejor que la cámara. Por lo tanto, al momento de observar los espectros con el espectrómetro casero, se perciben más líneas que las que se ven en la fotografía. Esto lo mencioné dentro de mi experiencia utilizando el espectrómetro casero. Muchas veces veía claramente el espectro se veía muy bien, mucho mejor que el de la fotografía. Y luego con la cámara de mi teléfono simplemente las rayas se expandían por algún efecto de la cámara, algún mal enfoque. Entonces, para ver el espectro es muy bueno utilizar este espectrómetro casero si lo vemos con nuestros propios ojos, pero como lo mencioné, si queremos hacer una investigación sobre las ondas y debemos recurrir a la cámara del teléfono para introducir en algún software la imagen obtenida, pues claramente que no nos va a servir. Pero como con el ojo humano no podemos analizar estos datos, no podemos ver los picos de las ondas ni nada de eso, pues por un lado es bueno porque se ve bien con el ojo humano, pero para analizar los datos no nos va a servir de mucho el espectrómetro casero. La red de difracción, en este caso el trozo de CD, cumple con la función de un prisma, descomponer la luz blanca en el espectro visible. Los gases de las lámparas absorben longitudes de ondas concretas del espectro de luz visible.
Estas son las franjas que se ven en las fotografías tomadas, que corresponden a las energías absorbidas, espectros de absorción. Bajo este principio, el espectrómetro tiene un gran rango de aplicaciones. Como lo dije, esto tiene un gran campo de aplicaciones a la humanidad, que es el siguiente ejemplo, ya que mucha gente, o yo mismo me preguntaba, si estamos en la Tierra, estamos muy lejos de las estrellas o de los planetas que están en el sistema solar o más allá del sistema solar, ¿cómo los científicos de la NASA saben la composición de los planetas? Ya que nunca el ser humano ha llegado a esos planetas, igual que las estrellas. ¿Cómo los científicos de la NASA saben la composición de las estrellas, la composición química, cuáles son los gases y la composición química de los planetas? Entonces, la respuesta es algo sencilla si nos basamos en este principio. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Los científicos de la NASA condicionan un espectrómetro a sus telescopios para lograr ver los espectros de las fuentes de luz como las estrellas o de los planetas, y de esta manera lograr ver la composición química de las estrellas o de la atmósfera de los otros planetas, ya que cada elemento químico posee un espectro de absorción específico. Entonces, la NASA se basa en este principio que estamos aplicando. Ellos tienen un espectrómetro que descompone las longitudes de ondas. A ver, ya que los gases absorben las longitudes de ondas concretas del espectro visible. Estas franjas son las que se ven en la fotografía. Entonces, al tener una especie de espectrómetro condicionado en sus telescopios, al apuntar hacia diferentes estrellas o hacia diferentes planetas, se descompone el espectro visible, y ya que la fuente de luz como las estrellas se logra ver la composición química de las estrellas o la atmósfera de otros planetas, ya que estos elementos químicos poseen un espectro de absorción específico. Y así, al obtener esas imágenes, como por ejemplo el de la lámpara fluorescente, se compara con los espectros de los elementos químicos, se compara y allí ven la composición de la estrella, cuáles gases componen esa estrella que están estudiando. Obviamente, estos espectros sería interesante verlos, ver cómo algunas imágenes reales de estos telescopios, cómo son las fotos de los espectros que ellos captan y cómo descomponen esos diferentes espectros de un gas sobre otro y logran conseguir esa composición que nos muestran en sus publicaciones. Con esto finalizo este video. Recomiendo altamente hacer este experimento con fines académicos, como ya lo he dicho. Es muy interesante sería muy interesante ver el espectro de una lámpara LED, también ver el espectro de una lámpara de vapor de sodio, también alguna de baja presión, o simplemente estas lámparas de alta descarga. Sería muy interesante ver el espectro de esas lámparas que hemos analizado hasta ahora. Y también, recapitulando todo lo que hemos visto en este tema, es muy importante destacar que iluminar no es algo que se pueda hacer, que hace cualquier persona. No es algo que se debe tomar diferentes variables en cuenta para iluminar diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, ya que de esto depende el desempeño de las actividades que se van a realizar en esas áreas que vamos a iluminar. Por ejemplo, un quirófano requiere de mucha concentración.
Los médicos requieren de una buena iluminación, ya que están operando a una persona. Y la vista de los médicos se cansa cuando están en un quirófano por muchas horas, de ver tanta sangre, de ver tanta masa muscular. El rojo hace que se les canse la vista. Cualquier color, verlo por mucho tiempo, como por ejemplo el amarillo, cansa la vista. Entonces, muy importante que tengamos una buena cantidad de iluminación y una buena difracción en las paredes, que tenga un color elegido específicamente, como lo es el azul o el verde. Si se han fijado, los quirófanos están pintados de un color verde o un color azul. Eso es porque hay una buena difracción de luz. Tienen un buen porcentaje de difracción de luz. Entonces, los médicos, cuando tienen muchas horas en un quirófano, de ver tanto el rojo del cuerpo humano que están operando, que están interviniendo, se les cansa la vista. Y al ver el color verde o el color azul de las paredes, eso le descansa la vista. Entonces, esto aumenta el rendimiento de los médicos. Por eso es muy importante tomar en cuenta estos parámetros de iluminación en diferentes áreas de trabajo. También, recapitulando, hay muchas variables importantes, ya que debemos seleccionar el tipo de lámpara, el tipo de cajón en el cual se van a colocar los bombillos, debemos tomar en cuenta el factor de mantenimiento, el factor de utilidad, debemos tomar en cuenta las horas que nos proporciona de vida útil, debemos tomar en cuenta las alturas, la distancia de la altura de la mesa de trabajo, debemos tomar en cuenta el ancho, el largo, y tenemos diferentes tipos de lámparas para diferentes tipos de usos. Usos industriales, usos en instalaciones deportivas, usos de diferentes tipos de bombillos o lámparas para instalaciones comerciales, instalaciones residenciales, y es un amplio tema que vale la pena estudiar. No es algo tan sencillo como simplemente comprar cualquier bombillo en el mercado y ponerlo en un local, ya que como vimos en la sugerencia de los locales comerciales, un local comercial iluminado, bien iluminado, de la forma más óptima, puede tener mayor atención de los clientes que uno que no esté iluminado de forma correcta. Entonces, dicho esto, culminó este tema de la luminotecnia. Ya sabemos en qué consiste iluminar. Ya hemos recapitulado todo lo que hemos visto hasta ahora. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en los próximos temas con diferentes tópicos de ingeniería eléctrica. Mi nombre es Cristian Durán.